¿Qué busca la afectación a vivienda familiar? La afectación a vivienda familiar cumple dos funciones. En primer lugar, protege la propiedad del bien al convertirla en inembargable. En segundo lugar, protege los derechos del cónyuge no propietario. Una vivienda o un apartamento con afectación a vivienda familiar, por regla general, no puede ser embargado, lo que materializa la protección de la vivienda familiar, puesto que impide que terceros entren a perseguirla. Por otra parte, encontramos que la afectación a vivienda familiar protege los derechos del cónyuge no propietario, pues para que el cónyuge propietario pueda enajenar o gravar la vivienda necesita la autorización de su cónyuge. ¿Sobre qué tipo de bienes? Sobre bienes inmuebles sujetos a registro. Surgirá la duda cuántos inmuebles se pueden afectar a vivienda familiar. La ley solo permite la afectación a vivienda familiar a un solo inmueble propiedad del cónyuge. Si ya se tiene un inmueble con afectación a vivienda familiar y se quiere afectar otro, primero se debe cancelar o levantar la afectación del primer inmueble. ¿Quién puede constituir o ser beneficiario de la afectación a vivienda familiar? La afectación a vivienda familiar la puede constituir el cónyuge propietario del inmueble, siempre a favor del otro cónyuge o compañero permanente. Con respecto a los beneficiarios de la afectación a vivienda familiar, como ya tenemos presente, la afectación a vivienda familiar solo se puede constituir a favor del cónyuge o compañero permanente. Por esta razón, los hijos no pueden ser beneficiarios de esta figura, como tampoco ningún otro familiar del cónyuge propietario, ni mucho menos un tercero. ¿Cómo se constituye la afectación a vivienda familiar? Se constituye mediante escritura pública por parte del cónyuge propietario del bien inmueble. Esto sin la necesidad de la firma o autorización de su otro cónyuge. Para poder constituir la afectación a vivienda familiar se tiene que cumplir con 5 requisitos. El primer requisito de estos es que el bien inmueble sobre el cual recae la afectación a vivienda familiar debe ser utilizado como vivienda. El segundo de estos es que tiene que haber existencia de un matrimonio o de una unión permanente. El tercer requisito de estos es que quien constituye la afectación a vivienda familiar debe ostentar la totalidad de la propiedad del bien inmueble. El cuarto es que la afectación a vivienda familiar no se puede constituir sobre más de un bien inmueble. Y por último, quinta y última, reitero, es que se debe cumplir con la inscripción de la escritura pública en la oficina de registro. ¿Cómo se cancela? La cancelación de la afectación a vivienda familiar se puede dar de la misma manera en que se constituye, es decir, mediante escritura pública. Según el artículo 4 de la Ley 258 de 1996, la cancelación de la afectación a vivienda familiar se puede dar de forma voluntaria y de común acuerdo. ¿De qué manera se extingue? La extinción de la afectación a vivienda familiar opera de pleno derecho cuando hay muerte real o presunta de uno o ambos cónyuges, salvo que por justa causa los herederos menores de edad de este bien inmueble le soliciten al juez que esta afectación a vivienda familiar se extienda durante un tiempo razonable, tiempo el cual no podrá extenderse más allá de la fecha de que los menores de edad cumplan su mayoría de edad o se emancipen. Solicitud la cual la conocerá el juez de familia, juez civil municipal o promiscuo municipal mediante proceso verbal sumario. Regla general respecto al embargo. Los casos en donde versa afectación a vivienda familiar, por regla general, se constituye que ese bien es inembargable. Pero la ley nos proporciona dos excepciones a esa regla general. Excepciones que están consagradas en el artículo 7 de la Ley 258 de 1996. Como hemos venido hablando, la afectación a vivienda familiar se constituye para impedir que sobre aquellos bienes inmuebles recaiga algún tipo de embargo, ya sea por alguna deuda o alguna otra obligación.
Los casos en donde, aún habiendo registro de afectación a vivienda familiar, puede recaer algún embargo son los siguientes. El primero, cuando sobre ese bien inmueble se ha constituido una hipoteca anterior al registro de afectación a vivienda familiar. Y el segundo, cuando la hipoteca se hubiere constituido para garantizar préstamos para la adquisición, construcción o mejora de la vivienda. Bueno, ahora el siguiente tema con el cual va a continuar el video corresponde al patrimonio de familia. El patrimonio de familia es una figura jurídica creada con la finalidad de proteger el patrimonio de la familia, especialmente la vivienda. Esto con el fin de evitar que este bien llegue a ser embargado por alguna deuda que esté en cabeza del propietario. ¿Sobre qué tipo de bienes? En este punto resulta muy pertinente aclarar que el patrimonio de familia únicamente podrá recaer sobre bienes inmuebles y sobre bienes sujetos a registro. Por otra parte, sobre la cantidad de los bienes que pueden constituir un patrimonio de familia, señala el artículo 8 de la Ley 70 de 1931 con modificación en la Ley 495 de 1999, que en principio solamente puede constituirse el patrimonio de familia para un solo bien inmueble. Sin embargo, establece que también puede constituirse sobre varios inmuebles siempre y cuando el valor catastral de estos no supere los 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, la suma de todos los bienes que están dentro de un mismo patrimonio de familia no puede superar los 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Resulta importante recordar que la norma habla del valor catastral del inmueble, que por lo general es muy inferior al valor comercial que estos ostentan, por lo que resulta muy factible para una persona tener varios inmuebles o varios bienes dentro de un mismo patrimonio de familia. ¿Quién constituye el patrimonio de familia? El patrimonio de familia puede ser constituido por cualquier persona que sea propietaria única de un bien. Es decir, no es posible constituir un patrimonio de familia sobre un inmueble propiedad de dos o más personas. Entre las personas que pueden constituir un patrimonio de familia tenemos a los cónyuges o cualquier persona que tenga familiares menores de edad dentro del segundo grado de consanguinidad, como por ejemplo los hermanos y los nietos. ¿Quién se beneficia? El patrimonio se puede constituir en favor de las siguientes personas según el artículo 4 de la Ley 70 de 1931, modificado por la Ley 495 de 1999. Primero, de una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio o por compañero o compañera permanente y los hijos de estos y aquellos menores de edad. Segundo, de familia compuesta únicamente por un hombre o mujer mediante matrimonio o por compañero o compañera permanente. Y tercero, de un menor de edad o de dos o más que estén entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad legítimo o natural. ¿Cómo se constituye? El patrimonio de familia se constituye mediante escritura pública y es por lo general de forma voluntaria. Sin embargo, cuando se trate de una vivienda de interés social, es obligatorio que se constituya patrimonio de familia sobre la vivienda, conforme lo establece el artículo 60 de la Ley 9 de 1989. De este modo, el patrimonio de familia es embargable únicamente por las entidades que financien la construcción, adquisición o mejora de la vivienda. Respecto al único bien inmueble, rural urbano, propiedad de la mujer u hombre cabeza de familia, la Ley 861 de 2013 señala que puede ser constituido directamente ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar donde esté ubicado el inmueble, sin necesidad de escritura pública y sin costo alguno. Requisitos para constituir el patrimonio de familia. Para constituir un patrimonio de familia respecto a un determinado inmueble se deben cumplir los siguientes requisitos. Primero, el valor catastral del bien inmueble no debe ser superior a 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Segundo, el inmueble no debe estar embargado.
Tercero, no debe ser hipotecado. Cuarto, no debe estar grabado con censo o contrato de anticresis. Y quinto, el que lo constituye debe ser el único dueño del inmueble. Si el inmueble tiene un avalúo catastral superior a los 250 salarios mínimos, no puede ser protegido por esta figura. Se requiere que el dominio del bien esté completo, que no esté limitado de ningún modo. Para la constitución del patrimonio de familia, es requisito inscribirlo en la Oficina de Instrumentos Públicos, pues mientras no se registre, es inoponible a terceros. ¿Cómo se cancela el patrimonio de familia? El patrimonio de familia se puede cancelar, ya sea ante una notaría o ante el juez de familia, según corresponda. Para cancelar el patrimonio de familia ante notario se debe tener en cuenta que el patrimonio de familia se cancela de la misma forma que se constituyó, esto es, mediante escritura pública. Si la totalidad de los beneficiarios son adultos y no tienen ninguna limitación que necesiten de una protección especial, simplemente mediante una escritura pública ante notario se cancela el patrimonio familiar. Esta facultad se le otorga a los notarios el artículo 617 del Código General del Proceso en su numeral 10. Y para la cancelación del patrimonio familiar mediante autorización judicial se requiere la presencia de menores de edad en un proceso judicial ante un juez de familia para que se pueda cancelar el patrimonio de familia. ¿Cómo se extingue el patrimonio de familia? El patrimonio de familia se extingue con la muerte de los dos cónyuges, esto en términos del artículo 28 de la ley de 1931, la cual se encuentra en pantalla. Esto lo que quiere decir es que si no hay hijos menores, el patrimonio de familia se extingue, pudiéndose así repartir los bienes entre los herederos. Pero si hay hijos menores, estos bienes no podrán ser repartidos entre los herederos hasta que el menor complete la mayoría de edad. ¿Cómo opera el embargo? El patrimonio de familia se instauró para que los bienes inmuebles no pudieran ser embargados. Sin embargo, hay una excepción. Esta es cuando los acreedores hipotecarios son los que financian la construcción o la adquisición de esta vivienda. Es decir, cuando la hipoteca está a favor de la entidad que adquirió esta vivienda y el deudor incumple con su crédito, ésta puede ejecutar dicha hipoteca.